Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. Hola, pequeños exploradores de la Biblia. Bienvenidos a otro episodio de Biblia Kids. Hoy viajaremos a una historia llena de emociones, donde conoceremos a un hombre que, a pesar de perderlo T o D.O., nunca dejó de confiar en Dios. ¿Quieres saber quién fue? Pues acompáñame a descubrir la increíble historia de Job. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón. En una tierra lejana llamada Uz, vivía un hombre muy especial. Su nombre era Job. Todos en su ciudad lo conocían como alguien bueno, justo y generoso. Ayudaba a los pobres, cuidaba a los huérfanos y nunca olvidaba dar gracias a Dios por todo lo que tenía. Su familia era grande y feliz. Sus campos estaban llenos de animales y riquezas. Job no solo era rico en cosas, también era rico en fe. Job tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Cada uno tenía su casa. A menudo se reunían para celebrar fiestas y compartir juntos. Job, como buen padre, siempre oraba por ellos. Le pedía a Dios que los protegiera. Él quería asegurarse de que su familia siempre caminara por el camino del bien. Todo parecía perfecto en la vida de Job, hasta que algo muy triste comenzó a suceder. En los celos, donde nadie puede ver, sucedió algo sorprendente. Dios habló con los ángeles sobre su siervo Job. Dijo que era un hombre justo y fiel, pero un ser malvado. Satanás apareció y dijo, claro que Job es bueno. Si tú lo bendices con todo, ¿qué pasaría si lo pierde todo? ¿Seguiría confiando en ti? Entonces, con permiso de Dios, comenzaron las pruebas más difíciles que Job jamás imaginó. Primero, llegaron mensajeros corriendo, con caras de terror. Job, tus bueyes y asnos fueron robados y los siervos muertos. Otro llegó detrás, diciendo, un fuego cayó del cielo y quemó a tus ovejas y pastores. Luego, un tercer mensajero, los caldeos se llevaron tus camellos. Pero lo peor fue cuando el último sirviente, llorando, dijo, un viento fuerte destruyó la casa de tus hijos, y todos murieron. Job cayó al suelo, desgarró su ropa, y lloró con todo su corazón. Pero en lugar de maldecir a Dios, Job dijo, desnudo vine a este mundo, y desnudo me iré. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque su corazón estaba roto, Job no dejó de confiar en Dios. Pasaron los días y entonces vino otra prueba aún más difícil. Job fue cubierto de llagas desde la cabeza hasta los pies. Eran tan dolorosas que solo encontraba alivio sentándose en cenizas y rascándose con un pedazo de cerámica. Nadie lo reconocía. El hombre que una vez fue respetado por todos, ahora era evitado por la gente. Pero no maldijo a Dios. Su esposa, muy triste por todo lo que estaban viviendo, le dijo, ¿todavía sigues confiando en Dios? Mejor maldice a Dios y muérete. Pero Job le respondió con calma, recibiremos solo lo bueno de Dios y no lo malo. Él sabe lo que hace. Su fe seguía intacta como una roca en medio de la tormenta. Entonces llegaron 3 amigos a Elifaz, Bildad y Zofar. Al ver a Job tan triste y enfermo, no pudieron hablar durante 7 días. Se sentaron con él en silencio, llorando a su lado. Era un dolor tan grande que ni las palabras podían consolar. Pero cuando comenzaron a hablar, en lugar de animarlo, le dijeron a Job, si estás sufriendo tanto, seguro hiciste algo muy malo. Dios castiga a los malvados, no a los buenos. Job, con lágrimas en los ojos, les respondió, yo no he pecado contra Dios. No entiendo por qué me pasa esto, pero sé que Él es justo. Job se sentía muy solo. Las palabras de sus amigos no lo consolaban. Al contrario, lo hacían sentir aún peor. Él sabía que no había hecho nada malo para merecer tanto sufrimiento, pero no entendía por qué Dios permitía que todo eso le sucediera. Entonces, Job comenzó a hablar desde lo más profundo de su corazón. Con voz temblorosa y entre lágrimas, le preguntó a Dios, ¿por qué nací? ¿Por qué permites tanto dolor? ¿Dónde estás cuando te necesito? Aunque su cuerpo estaba herido y su alma dolida, Job no dejó de buscar a Dios. Hablaba con él, incluso en su angustia. Dijo cosas como, Dios mío,
yo sé que tú lo ves todo, aunque no entiendo lo que pasa. Sé que tú eres justo. Sus palabras eran sinceras, llenas de dolor, pero también llenas de fe. Era como un niño que llora en la oscuridad, pero no deja de llamar a su papá. Los amigos de Job seguían insistiendo: confiesa tu pecado. Dios no castiga sin razón. Pero Job se mantenía firme. No he hecho nada malo. Quiero hablar con Dios y preguntarle cara a cara por qué me ha tratado así. Nadie entendía lo que Job sentía. Nadie, excepto Dios. Entonces apareció un joven llamado Eliú. Había estado escuchando en silencio todo lo que los demás decían, y cuando habló, lo hizo con sabiduría. Dijo: ustedes creen que Dios siempre castiga al malo y bendice al bueno, pero no siempre es así. A veces, Dios permite pruebas para enseñarnos, para hacernos más fuertes, para mostrar su poder y su amor. Aunque Job no lo sabía, Dios estaba usando a Eliú para preparar el momento más especial. Y ese momento llegó. De repente, el cielo se oscureció y un gran torbellino apareció. No era un viento cualquiera, era la voz de Dios. Sí, Dios mismo habló con Job, pero no lo hizo para explicarle por qué sufrió, sino para mostrarle algo mucho más importante. Le preguntó: ¿dónde estabas tú cuando creé el mundo? ¿Sabes cómo se sostiene la tierra? ¿Puedes decirle al mar hasta dónde llegar? Dios siguió hablando con poder, mencionando los cielos, los relámpagos, los animales salvajes y todo lo que había creado. Job escuchaba con asombro. Dios no le estaba dando respuestas fáciles, pero sí le estaba recordando algo fundamental: aunque Él es el creador de todo, que su sabiduría es perfecta y que aunque no entendamos lo que pasa, podemos confiar en Él. Job, con el corazón conmovido, lleno de reverencia, se inclinó hasta el suelo. Señor, ahora entiendo. Antes solo había oído hablar de ti, pero ahora te conozco con mis propios ojos. Me arrepiento de haber dudado. Fue un momento de humildad, pero también de profunda conexión con Dios, y entonces todo cambió. Dios le dijo a los amigos de Job que se habían equivocado y que debían pedir perdón. Job oró por ellos con amor, y Dios, viendo la fidelidad de su siervo, lo bendijo aún más que antes. Le devolvió su salud, sus riquezas, y le dio una nueva familia. Job vivió muchos años más, rodeado de amor, paz y alegría, y cada vez que miraba al cielo recordaba que, aunque no entendamos todo lo que sucede, podemos confiar en Dios, porque Él nunca nos abandona. Después de todo lo que había vivido, Job entendía el valor de cada pequeño momento. Caminaba por su tierra con una mirada nueva, como si todo tuviera más color y más vida. La sombra de sus árboles le parecía más fresca, el sonido del agua más dulce y la risa de sus hijos más preciosa que nunca. Había conocido el dolor, pero también la restauración, y eso lo hacía sabio y humilde. Sus nuevos hijos e hijas crecieron fuertes, alegres y temerosos de Dios. En Job les contaba historias junto al fuego, no solo de sus bendiciones, sino también de sus pruebas. Les decía: hijos, cuando vengan los días difíciles, no olviden quién es nuestro Dios. Él ve más allá de lo que nosotros entendemos. Él siempre tiene un propósito, y sus palabras quedaban grabadas en sus corazones como tesoros. La gente del pueblo venía a ver a Job, ya no solo por sus riquezas, sino por su sabiduría. Le preguntaban cosas sobre la vida, sobre Dios y sobre el sufrimiento, y Job siempre respondía con paciencia y amor. Se había convertido en un ejemplo para todos, no por lo que tenía, sino por la fe que nunca abandonó. Cada vez que veía un amanecer, Job pensaba en la voz de Dios hablándole desde el torbellino. Recordaba cómo el Señor le mostró los secretos del universo, y eso le daba una paz profunda. Él sabía que había muchas cosas que no entendería jamás, pero que no necesitaba entenderlo todo para confiar. En su corazón ya no había rencor, ni enojo, ni tristeza, en solo gratitud. Agradecía por cada día, por cada hijo, por cada sonrisa, y por sobre todo, agradecía haber conocido a Dios, no solo de oída, sino con el corazón. Sabía que su historia sería contada generación tras generación, no como una tragedia, sino como una gran victoria. Job vivió una vida larga, más de 100 años después de su prueba. Vio a sus nietos, bisnietos y tataranietos correr por sus campos,
Y en sus últimos días, con el cabello blanco como la nieve y los ojos brillantes de esperanza, decía con voz serena, mi Redentor vive. Y aún después de esta vida, yo lo veré. Su historia fue escrita no solo en un libro, sino en los corazones de todos los que aprenden a confiar en Dios en medio del dolor. Job no fue perfecto, pero fiel. No lo supo todo, pero confió. Y esa fe lo llevó a ver la gloria de Dios en su vida. Los que conocieron a Job contaban su historia con admiración. Decían no hubo un hombre justo, probado por el fuego, y purificado como el oro en su nombre era Job. Y con el paso del tiempo, su historia llegó a todo el mundo, enseñando que incluso en el sufrimiento, Dios tiene un plan bueno. Y así, con una vida restaurada y un corazón lleno de fe, Job dejó este mundo en paz, sabiendo que había cumplido su propósito. Su vida fue una prueba viviente de que la confianza en Dios es más fuerte que cualquier tormenta. Con los ecos, Job se volvió aún más reflexivo. Le gustaba sentarse al atardecer bajo el mismo árbol donde una vez clamó a Dios con lágrimas. Ahora, en lugar de lamentos, sus labios pronunciaban oraciones de gratitud. A veces cerraba los ojos y en silencio revivía todo lo que había atravesado, no con dolor, sino con la certeza de que todo había tenido un propósito divino. Su familia creció numerosa y fuerte. Sus hijas eran conocidas por su belleza y sabiduría y Job, rompiendo con la costumbre de la época, les dio herencia junto a sus hermanos. Esto mostraba cuánto había aprendido sobre justicia, compasión y equidad. Su casa era un lugar de paz y consejo, donde viajaban de lejos para oír su voz y recibir palabras de esperanza. Muchos venían a él con corazones cargados por la pérdida o el sufrimiento, y Job, sin juzgar, escuchaba con atención. Luego, hablaba de su propia prueba. Les decía que el dolor no siempre era castigo, que a veces era parte de un plan mayor y que aunque todo parezca oscuro, Dios nunca abandona a los que le aman. Su historia se convirtió en un consuelo para miles. Cada vez que recordaba a sus antiguos amigos, aquellos que lo acusaron en sus peores momentos, Job no sentía enojo. Al contrario, oraba por ellos. Sabía que no todos comprendían el misterio del sufrimiento. Él mismo no lo entendía al principio, pero Dios en su gracia le había mostrado algo más profundo que las respuestas. Le había mostrado su presencia. Job también enseñó a sus hijos e hijas a ser agradecidos en la abundancia y humildes en la escasez. Les decía, nada es nuestro para siempre. Todo viene de Dios y a Él le pertenece. Pero lo que sí permanece es el carácter que formamos al confiar en Él. Así, su legado fue más que tierras y ganado. Fue una fe firme que se transmitió de generación en generación. El pueblo entero recordaba cómo había sido aquel tiempo oscuro en la vida de Job, y al ver cómo había sido restaurado, decían con asombro, el Señor es compasivo y misericordioso. Él da y Él quita, pero su amor nunca falla. El nombre de Job se volvió símbolo de perseverancia y fe, una luz para los que atravesaban el valle de la aflicción. Con el paso del tiempo, los nietos de Job crecieron y comenzaron a formar sus propias familias. Job ya anciano, jugaba con los más pequeños y les contaba historias de los días en que perdió todo y cómo Dios se lo devolvió multiplicado. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos, sin imaginar que ese anciano alguna vez había estado tan cerca del dolor. A veces, en la tranquilidad de la noche, Job levantaba la vista al cielo estrellado, pensaba en la voz de Dios preguntándole sobre el mar, el viento, los cielos, los animales, y una sonrisa suave se dibujaba en su rostro. Gracias, Señor, por enseñarme a confiar. Aun cuando no entendía nada, susurraba, aunque su cuerpo se hacía cada vez más débil, su espíritu estaba más fuerte que nunca. Sentía que la vida en esta tierra era solo una parte del gran plan de Dios. Y mientras esperaba el día de ver al Creador cara a cara, vivía con gozo, sabiendo que su historia seguiría hablando por mucho tiempo más. El pueblo de Husht no volvió a ver a alguien como Job, no solo por su riqueza o sus tierras, sino por su corazón firme como una roca. Y así, en cada generación, su nombre fue contado entre los justos, como ejemplo de fe que no se rinde, de esperanza que resiste
y de amor por Dios, incluso en medio de las pruebas más duras. A medida que Job envejecía, su historia se transformó en enseñanza viva para los sabios y también para los niños. Todos querían escucharlo hablar. Sus palabras tenían un peso especial, como si cada una hubiera sido pulida por el dolor y el fuego, y luego bañada en la gracia de Dios. Él no hablaba solo para enseñar, sino para inspirar. Cada vez que decía, yo sé que mi Redentor vive, los corazones se estremecían. En uno de esos días tranquilos, cuando el sol caía suave sobre la aldea, Job se reunió con toda su familia. Sus hijos, nietos y bisnietos se sentaron a su alrededor, y él comenzó a contarles cómo había aprendido que Dios estaba con él, incluso en el silencio. Les habló de la noche oscura del alma, cuando parecía que el cielo no respondía, pero que aún así, la fe podía mantenerse viva. Contó cómo, en medio de su sufrimiento, comprendió que Dios no se limitaba a recompensar o castigar. Más allá de todo, Dios buscaba formar en él un corazón íntegro, uno que no dependiera de las circunstancias para amar, confiar y obedecer. Ese era el verdadero tesoro que había descubierto en la fe firme, que no se quiebra, aunque todo se derrumbe. Los niños lo escuchaban con asombro, y uno de ellos le preguntó, ¿tuviste miedo, abuelo Job? Él sonrió con dulzura, acariciándole la cabeza y respondiendo, sí, tuve miedo, pero fue en medio de ese miedo donde Dios me enseñó a ser valiente. No porque fuera fuerte, sino porque Él estaba conmigo. Esa lección quedó grabada en el corazón de todos. Cada celebración familiar se volvía una ocasión para agradecer a Dios, no solo por la bendición material, sino por la restauración del alma. Job nunca olvidó el dolor que vivió, pero tampoco olvidó cómo Dios lo sostuvo cuando no le quedaba nada. Ese equilibrio entre memoria y gratitud lo hacía sabio como pocos. Una tarde, mientras Job caminaba por sus campos, vio cómo sus trabajadores cosechaban con alegría. Recordó los días cuando todo ese terreno había estado vacío y silencioso, sin voces, sin animales, sin esperanza. Pero ahora la vida había vuelto. La tierra daba fruto, los árboles daban sombra y su corazón rebosaba de paz. Job solía decir que el verdadero milagro no era solo que Dios le devolviera todo, sino que lo transformara por dentro. Él ya no era el mismo hombre de antes. Era más humilde, más sensible al dolor de otros, más lleno de compasión. Y por eso, su riqueza ahora tenía un propósito mayor. Era bendecir a los demás y mostrar con su vida lo bueno que es Dios. Las personas venían desde pueblos lejanos solo para verlo y pedirle consejo. Muchos llegaban llorando, con sus propias cargas, y se iban fortalecidos por sus palabras. Job no ofrecía fórmulas mágicas, pero sí un testimonio real de lo que significa confiar en Dios, aun cuando todo se pierde. Su vida era una prueba viviente de que la fe verdadera resiste cualquier tormenta. Un día, al ver a su esposa orando junto a sus nietos, Job sintió que todo había valido la pena. Aquel vínculo que casi se rompió por el dolor, ahora estaba más fuerte que nunca. Ambos sabían que Dios los había sostenido con mano poderosa. Y aunque las cicatrices quedaban, ahora eran marcas sagradas que contaban una historia de redención. Así, el nombre de Job no se desvaneció con los años. Al contrario, se volvió una leyenda viva entre su gente, no por los bienes que obtuvo, sino por la manera en que enfrentó la pérdida, el silencio de Dios y la restauración. Su historia sería contada de generación en generación, no como un cuento triste, sino como un canto de esperanza para todos los que sufren. Con el paso de los años, Job se convirtió en un símbolo de fortaleza y fe. En los caminos polvorientos que cruzaban su tierra, los viajeros contaban su historia como un ejemplo de que, aunque todo se pierda, Dios nunca abandona a los que lo aman. Los más jóvenes se acercaban con curiosidad y los ancianos lo miraban con respeto. Job era más que un hombre rico o sabio. Era un testigo viviente de la fidelidad de Dios. En una vez, mientras caminaba al borde del campo, Job se detuvo junto a un árbol frondoso. Observó cómo los pájaros construían sus nidos y recordó cuando su vida se sintió vacía y sin sentido. Dios me enseñó a esperar, murmuró.
como este árbol, que un día estuvo seco en el invierno y ahora da vida en la primavera. Y esa frase quedó grabada en el corazón de quienes lo oyeron. Job no hablaba del dolor como algo lejano. Él sabía lo que era perder a sus hijos, lo que era sentirse olvidado, pero también sabía lo que era ser hallado nuevamente por Dios, restaurado con amor y envuelto en misericordia. Sus palabras no eran teorías, eran vivencias profundas que brotaban de un corazón sanado por la gracia. Sus nuevas hijas eran reconocidas por su belleza y sabiduría. Job les dio herencia junto con sus hermanos, algo poco común en esos tiempos. Él quería que cada uno de sus hijos e hijas supiera que eran igualmente valiosos a los ojos de Dios. Esa decisión mostró cómo Job también había crecido como padre, aprendiendo a ver con los ojos del cielo. Las tardes se llenaban de historias junto al fuego. Job les contaba a los niños cómo antes pensaba que lo sabía todo, pero que el dolor lo volvió humilde. Creía que conocía a Dios, decía. Pero fue mi tristeza cuando realmente lo vi. Y mientras las estrellas salían en el cielo, las risas y los suspiros llenaban el aire. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando Job fue invitado a hablar en la gran reunión de sabios. Allí, en medio de ancianos, escribas y líderes, él no habló con orgullo. Se puso de pie y dijo: yo no vengo a enseñarles, vengo a contarles lo que viví, que Dios puede usar nuestro quebranto para mostrarnos su gloria. Y el silencio se hizo profundo. Nadie se atrevió a interrumpir. Después de ese día, muchos hombres y mujeres decidieron vivir con más fe, más paciencia y más amor. No porque querían evitar el sufrimiento, sino porque sabían que aún en medio de la prueba, Dios camina con nosotros. Job no solo había impactado a su familia, sino a toda su nación con su ejemplo silencioso y poderoso. La fama de Job llegó lejos, pero él nunca se dejó llevar por el orgullo. Seguía despertándose temprano para orar, seguía ayudando a los pobres y seguía enseñando a sus nietos a dar gracias por cada día. Su vida era una oración constante, un testimonio que no necesitaba adornos. Todos sabían que lo que él decía, lo vivía. Un día, uno de sus nietos le preguntó: ¿qué fue lo mejor que te pasó en la vida, abuelo? Job lo miró a los ojos, le sonrió y respondió: lo mejor fue descubrir que aunque lo pierda todo, si tengo a Dios, tengo más que suficiente. Y ese día, el niño entendió algo que ni los libros podían enseñar. Así, entre campos verdes, risas de niños y oraciones sinceras, Job vivió sus últimos años en paz. Él no volvió a experimentar el dolor que lo había quebrado antes, pero cada día usaba su vida como puente para que otros encontraran esperanza. Y así, niños y niñas, la historia de Job nos enseña que no siempre hay que hacer cosas enormes para agradar a Dios. A veces, lo más importante es confiar, obedecer y caminar con fe todos los días. Job no construyó arcas, no luchó con gigantes, ni soñó con escaleras al cielo, pero su vida fue como un río tranquilo, lleno de bendición. Si tú alguna vez sientes que no haces tanto como otros, recuerda a Job. Su historia es una prueba de que el plan de Dios también se cumple con corazones tranquilos, fieles y obedientes. ¿Te gustó esta historia? Entonces no olvides suscribirte a Biblia Kids, darle like al video y contarnos en los comentarios qué fue lo que más te gustó de la historia de Job. Nos vemos en la próxima aventura bíblica.